En este vídeo vamos a ver las principales diferencias entre los dosieres de creación y de venta. Te voy a enseñar dos plantillas que he creado para poder preparar estos dosieres. En esta lección vamos a hablar sobre los dosieres, en concreto sobre los dosieres de creación y los dosieres de venta. Los dosieres de creación son los primeros que se hacen cuando estás en fase de investigación y composición de una pieza o espectáculo. Estos dosieres son vivos, irán evolucionando y modificándose a la vez que se va transformando tu show. Están principalmente orientados para mostrarlos en periodos de residencia y creación, para que los receptores o receptoras tengan una idea global del trabajo que estás realizando. Aquí os muestro lo que podría ser una estructura básica de un dosier de creación, y aunque no es el único modelo posible para hacerlo, os puede servir como esquema estructural. En primer lugar, una presentación o portada. ¿Quién soy o quiénes somos? Idea, motivación o sinopsis. Puntos de partida. Fases de creación del proyecto. Equipo en colaboración, grafismos y contactos. Lo primero que voy a decir sobre esta estructura es que es importante que no sean apartados muy extensos. Marcaría como estándar una hoja máximo para cada apartado. El orden de la estructura puede variar según los gustos o los intereses. Imaginemos que vamos a elaborar un dossier sobre un show o compañía unipersonal en cuanto a intérpretes. La presentación o portada será la primera información que tendrá la persona receptora y por lo tanto debe captar su atención. Por ello, el diseño, el grafismo de las letras, los colores, la imagen que elijamos definirá mucho nuestro proyecto y dará mucha información de lo que se está trabajando. Podemos seleccionar de portada una imagen o una fotografía, por ejemplo, a tamaño completo o ocupando solo una parte de la portada, como en el ejemplo. La imagen es muy determinante para hacerte una idea. Incluiremos el nombre del show, nombre de la compañía, podemos incluir o no las disciplinas si es algo que quisiésemos destacar y en el pie de página podemos incluir los logos de colaboradores del proyecto. ¿Quién soy o quiénes somos? En este caso, al ser una compañía unipersonal en escena, en primera instancia se hablará del intérprete, haciendo una breve presentación de las disciplinas que se desarrollan en el proyecto, el lenguaje principal que desarrollas, la explicación de las inquietudes que te han llevado a crear, en definitiva, una breve biografía. Por dar una idea, también se pueden hacer como pequeños titulares. Está bien que en este apartado vaya acompañado de una fotografía o varias, desarrollando alguna de las disciplinas de las que hablas. Idea, motivación o sinopsis. En esta parte se hablará sobre la idea de tu proyecto, aquella que te abordó y te generó una necesidad de crear. Hay que poner en contexto a la persona receptora y contarle de dónde surge tu proyecto, cuáles son las principales motivaciones para llevarlo a cabo. Aquí podemos incluir un apartado en el cual contemos si el proyecto nace a través de una inspiración, por ejemplo, de un texto, de una obra anterior, de un pensamiento. Podemos cerrar con una sinopsis de lo que nos traemos entre manos. Es importante recordar que una sinopsis debe ser un resumen breve y conciso del proyecto, pero suficientemente informativo, entre 5 o 10 líneas, y entre esa descripción evita hacer grandes spoilers. Hablamos de los puntos de partida del proyecto, es decir, cuál es tu intención artística con el proyecto y cuáles son tus ejes de trabajo. Por ejemplo, si voy a fusionar disciplinas, si voy a hacer un proyecto interdisciplinar, si voy a explorar los límites de una única disciplina, si voy a interactuar con lenguajes con tintes visuales, cinematográficos, reflexivos, es decir, hablar también del desarrollo de las técnicas. Aquí podemos incluir información sobre las características de la pieza, si es una pieza pequeña, mediana o de gran formato, si irá dirigida a un público familiar, adulto, adolescente o a todo tipo de públicos. Fases de la creación. En este apartado podemos dar información sobre en qué fase se encuentra la creación, si está en una fase de desarrollo de la idea, en una fase muy inicial, si ya está en una fase intermedia y tiene un cierto recorrido, explicar cuál ha sido. Se puede incluir una planificación de los próximos meses vista, y si está en una fase en la cual ya tiene una fecha y lugar de preestreno o estreno, incluirlo. También podemos hablar del plan de producción que tenemos pensado, o el diseño de producción. Todo esto se puede hacer, por ejemplo, en formatos de tabla o calendarios. Esto resume la información de una manera más gráfica y visual
para la persona receptora, además de quedar más estructurado. Equipo en colaboración. Durante el proceso de creación es muy enriquecedor hablar también del equipo artístico y técnico, de colaboradores o apoyos. Para ello, recomiendo incluir una foto de cada participante acompañada de un breve currículum, recorrido, experiencia en proyectos en los que haya colaborado anteriormente. Si sois una compañía donde artísticamente intervenga más de un intérprete, se añadirá la información de todos. Grafismos. Este apartado es muy visual y ayuda mucho a la persona receptora a entender cuál puede ser la atmósfera del proyecto o qué posibles líneas puede llevar. Aquí se puede incluir y mostrar las inspiraciones en las cuales te estás basando o en las que te estás apoyando para crear. Esto pueden ser dibujos, textos, películas, cuadros, fotografías, colores, formas. También se puede incluir fotografía del proceso o enlaces a vídeos o clips cortos del proceso para visualizar y conocer lo que se está trabajando. Aunque sean pocos o de corta duración, ayuda mucho a entender y hacerse una idea de dónde parte el proyecto, ya que tanto las fotos como los clips pueden ir evolucionando y variando según se vaya desarrollando el proyecto. Contactos. No olvides incluir los contactos de la compañía, para que en el caso de que la persona receptora esté interesado o interesada en contactarte, pueda hacerlo. Importante incluir el email, el teléfono de contacto, la ubicación, las redes sociales si tienes y te apetece mostrar tu trabajo, o la página web. Tanto en la portada como en este apartado final se pueden incluir los colaboradores o patrocinadores o apoyos que hayas tenido durante el proyecto. Diferentes son los dosieres de venta o distribución. Son aquellos que se realizan con el show ya terminado, orientados principalmente a la distribución del espectáculo. En ellos, la estética del espectáculo se puede apreciar de un modo más sólido y nos deja entrever la composición del show. Recordad que todo cuenta y da información: los colores, las letras, el formato elegido, la distribución del texto, las fotografías, la maquetación. Estos dosieres contienen la información necesaria e imprescindible para conocer el conjunto del show. Pero recordad, un día fueron dosieres de creación y fueron evolucionando, cogiendo forma y modificándose hasta quedar terminados para la distribución. Vamos a ver un ejemplo real del dosier de un show finalizado y actualmente en activo, en concreto el de la compañía Lucas Escobedo con su espectáculo Fara. Dentro de su estructura comenzamos por la presentación o portada. Vemos una portada muy completa. En este caso han elegido una fotografía en buena calidad, la cual da información acerca del show. Como vemos, el diseño, las letras y los colores ayudan al imaginario, pero también tenemos información sobre la cantidad de intérpretes, parte de la escenografía o el ambiente, el vestuario que nos ayuda en el contexto y la presencia de los instrumentos, que adelanta que la música estará presente en el espectáculo. Se puede ver que en la parte inferior a pie de página se han añadido los logos sobre la coproducción y colaboradores, además de un QR con enlace a más información. En la parte superior encontramos información relevante de este espectáculo, ya que es ganador de un premio Max en la categoría de Mejor Espectáculo Musical y es un espectáculo recomendado por la red de teatro. Continuando en su estructura encontramos la sinopsis. Como hemos comentado anteriormente, una sinopsis debe de ser breve y concisa. En este caso, han añadido un enlace al vídeo promocional, el cual nos complementa la información de la sinopsis. En cuanto al diseño, se continúa acompañando por una imagen en buena calidad, la cual nos informa de otra disciplina artística presente en el show, el circo. A continuación, encontramos una presentación, la cual recoge la motivación, las intenciones, los lenguajes escénicos que se desarrollan, el objetivo de la obra, las disciplinas artísticas que se podrán encontrar en el espectáculo y por las cuales transitará el público, y una breve conclusión final. Dedican una parte a presentar a la compañía. Aquí podemos ver que continúan fieles al formato y utilizando la combinación de fotografía con texto, en el cual informan de cómo y cuándo nace la compañía, su impulsor, Lucas Escobedo, sus inicios profesionales, la búsqueda de su sello de identidad.
sus primeras creaciones y estrenos, sus propias autorías, los encargos que ha recibido y capitaneado, la información acerca de sus producciones anteriores, con sus estrenos, premios, reconocimientos y algunos de los teatros donde fueron representados. Es una compañía con notable trayectoria y esto hay que contarlo y exponerlo. En su caso, han querido incluir algunas reseñas sobre el espectáculo que han sido publicadas en medios de comunicación. Lo han hecho a través de un enlace a la página web donde puedes consultar las noticias acerca del espectáculo y su presencia en los medios y en la prensa. No puede faltar el equipo en colaboración y la ficha artística y técnica, nombrando y especificando a cada una de las personas que conforman el proyecto en cada una de sus áreas, al igual que las colaboraciones y los agradecimientos. Seguido de ello, han optado por presentar las biografías de los y las artistas. El formato elegido es la combinación de foto y texto. Vemos que en las fotos siguen la línea estética del dossier, con el vestuario y la caracterización del show. Esto es importante para no romper la línea de estilo. Sobre el texto se incluye una breve biografía con la formación, trayectoria y la participación en diferentes producciones o proyectos de cada uno y una de las artistas intervinientes. Finalmente, han optado por cerrar con un tema muy importante como es la accesibilidad, informando acerca de que la compañía puede ofrecer una serie de recursos en colaboración con el teatro accesible, como puede ser subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual, entre otros. Para finalizar y en contraportada, se especifica la información de contacto tanto de la distribución como de la compañía. Han incluido teléfono, email y página web. Como vemos, es un dossier elegante, cuidado, conciso, con la información fundamental, está muy estructurado y muy completo en contenido. Sigue una línea estética y fiel al espectáculo y la continúa de principio a fin durante el dossier, dando información tanto visual como textual del espectáculo. Este tipo de dosieres debe de ser pensados y cuidados, ya que de algún modo son un sello que acompañan a la compañía. Como últimos apuntes, comentar y recordar que este tipo de dosieres evolucionaron de dosieres de creación y pasaron por diferentes fases. La estructura del dossier puede ser variable en función de los gustos o intereses de la compañía. Los dosieres de distribución y venta pueden incluir o no la ficha técnica del show. Esto será a gusto y decisión de la compañía incluirla en el dossier o tenerla como un documento anexo. Ahora que ya sabes las diferencias entre el dossier de creación y de venta, en el siguiente vídeo vamos a ver unos tips sobre el proceso de producción.